Impacto del evolucionismo en la psicología. Las observaciones que Darwin realizó durante su viaje por los mares del sur dieron origen a su interés y preocupación en los problemas de adaptación, supervivencia y continuidad de las especies. Aunque Darwin no era psicólogo ni pretendía hacer psicología, sus afirmaciones abrieron muchos nuevos campos de investigación para esta ciencia. Por ejemplo, al estudiar la vida como función adaptativa, se inició el movimiento en pro del estudio de los mecanismos de adaptación del organismo al ambiente, que culminó en el funcionalismo americano y con las modernas teorías conductistas. Al señalar la continuidad y semejanza entre los animales y los hombres, se inicia la floreciente escuela inglesa de psicología animal, que desencadena el entusiasmo por la psicología comparada en Estados Unidos desde finales del siglo pasado y hasta nuestros días. Además de una actitud de observación, recopilación y clasificación de datos, Darwin se interesa por la génesis de los rasgos o habilidades, es decir, por su inicio o principio. Se puede pensar que esto motivó a los psiquiatras del siglo pasado, como Freud por ejemplo, a dedicarse a estudiar las causas de las enfermedades mentales más que solo a clasificarlas. Con esto se da inicio al surgimiento de la psicología clínica y la psiquiatría moderna. Esta misma actitud de observar la génesis y evolución de las habilidades puede servir de base a la psicología evolutiva. El problema de cómo se adapta el ser vivo al ambiente va a ser de interés para la pedagogía moderna, que se interesa en el aprendizaje de hábitos y destrezas. Otro de los aspectos que Darwin consideró fue el hecho de que sea fundamental para la supervivencia el tener algo que otro de la misma especie no posee de la misma manera, lo que sirvió como base para el estudio de las diferencias individuales. Derivado de estas consideraciones, en 1852, el filósofo inglés Herbert Spencer publica un artículo en el que la evolución era el principio para explicar la diversidad de formas de los seres vivientes. En su libro Principios de Psicología, publicado en 1885, afirma que la mente puede ser comprendida como algo en evolución. Hebert había aceptado la evolución y trataba de justificar filosóficamente la idea de progreso. No basaba sus teorías en datos o pruebas, su postura era asociacionista con base en la biología y las leyes de la herencia. En el ámbito de la psicología comparada, considerada esta como los estudios referentes a la vida, costumbres y clasificación de los animales, se pueden destacar varios enfoques y trabajos. Después de que Darwin publicara su obra acerca de las emociones en el hombre y los animales, algunos psicólogos ingleses como Sir John Lubbock y el propio Darwin, basándose en anécdotas más o menos fiables sobre ciertos comportamientos de animales domésticos, llegaron a la conclusión de que el animal tenía un cierto grado de inteligencia, naciendo así la escuela anecdotista de psicología comparada. Otros, como Douglas Spalding, opinaban que el comportamiento animal dependía del instinto. Al realizar trabajos con pollos recién nacidos, comprobó que muchas pautas de conducta eran específicas y obedecían a un mecanismo nervioso central que se transmite hereditariamente, dando origen a la escuela instintivista. Para Thorndike, considerado el pionero en psicología experimental con animales, el animal aprendía por casualidad o por ensayo, error y éxito, sin intervención de la actividad inteligente. Otros explicaban el comportamiento como una especie de movimiento total o parcial del animal como respuesta a un estímulo. En Norteamérica se trabajó especialmente con ratas en el laboratorio, buscando en el comportamiento animal leyes válidas para el comportamiento humano, mientras que en Europa, Konrad Z. Lorenz formó la etología, escuela que prefería observar al animal en su medio natural. Para los ambientalistas, el factor determinante en la conducta del animal es el ambiente, mientras que los genetistas preferían recurrir a la herencia como principal determinante de las habilidades de cada individuo. Realizaron trabajos cruzando ratas y observando a su descendencia. La psicología diferencial, es decir, el estudio de las diferencias individuales, tener algo que otro de la misma especie no posee de la misma forma y que es fundamental para la supervivencia, ya se consideraba en la antigüedad. Por ejemplo, Platón decía que no hay dos personas que nazcan exactamente iguales, sino que cada una difiere de las demás en dotes naturales.
Aristóteles se refiere a las diferencias individuales que juzga en gran parte innatas y habla de diferencias entre grupos, razas, sexos, etc. Hipócrates y Galeno hicieron una tipología que clasificaba a las personas según diferencias de predominio de sangre, flema, bilis negra o amarilla, y que daba lugar a los tipos sanguíneo, flemático, colérico y melancólico respectivamente. Hacia 1575, el médico español Juan Huarte publica una interesante obra acerca de las diferencias, Examen de ingenio por las ciencias, donde se muestra la diferencia de las habilidades que hay en los hombres y el género de letras que a cada uno corresponde en particular. En la obra de Huarte aparecen datos para los fisónomos y frenólogos, quienes desarrollaron trabajos que se relacionan con la psicología diferencial. De acuerdo con la frenología, las facultades de una persona podían ser deducidas por la forma de su cráneo. Uno de sus expositores, Gall, observó en sus primeros trabajos que las personas con ojos prominentes parecían tener mejor memoria. Sus trabajos llegaron a ser tan populares que la Iglesia presionó al gobierno para que los prohibiera, debido a que, de acuerdo con esta, las facultades superiores del hombre tenían su sede en el alma y eran espirituales, por tanto, independientes de los órganos corporales. En fisonomía se encuentran los trabajos del filósofo Juan Gaspar Lavater, quien pretendía conocer las inclinaciones y el carácter de las personas por sus rasgos fisonómicos. También el médico César Lombroso catalogó los rasgos somáticos, es decir, corporales, y los craneales como los que caracterizaban a los diversos tipos de delincuentes. Dentro de las distintas teorías de las diferencias individuales, podemos mencionar la influencia de Sir Francis Galton. Galton representa mejor que nadie la actitud evolucionista en psicología. Fue el primero en aplicar sus principios: variación, selección, adaptación. Creía que tanto las características psíquicas como las físicas eran heredadas y medibles. Para él, todo estaba condicionado biológicamente. Los sujetos nacen con caracteres definidos y predisposiciones concretas. Era cuestión de seleccionar los más positivos para poder lograr seres excepcionalmente dotados, no solo físicamente, sino también en lo espiritual. En sus obras se encuentran El genio hereditario, publicada en 1869, donde investigaba con el método genealógico las líneas familiares de hombres excepcionales, con el fin de demostrar con los datos obtenidos que las cualidades eminentes de estos genios se encuentran con frecuencia en sus antepasados y no sería posible explicar su existencia sino por la influencia del medio ambiente. En 1883 publica Investigaciones sobre el talento humano y su desarrollo, obra con la que se convierte en el gran precursor de la psicología científica. Dentro de esta obra aborda varios problemas, pero el que sobresale es el referente a la medición de la asociación y el estudio de las imágenes mentales. A este respecto, el de las imágenes mentales ideó el uso, por primera vez a gran escala, de un cuestionario. Después de este cuestionario ideado por Galton, Thornton, profesor de psicología de la Universidad de Chicago, desarrolló junto con su esposa un nuevo método para detectar los factores de la inteligencia, la técnica del análisis factorial múltiple, con el que llegó a aislar 8 habilidades mentales primarias: comprensión verbal, espacial, racionamiento, numérica, fluidez verbal, memoria, velocidad perceptiva y motora, haciendo la aclaración de que conforme fuera progresando la investigación, se podrían ir añadiendo más. Fue James McKean quien en 1890 puso en circulación el término test. Al principio se parecían a los de Galton y medían procesos elementales, pero en 1896 Alfred Binet y Henry proponen en un estudio titulado La psicología individual que era mejor diferenciar a los sujetos por sus facultades superiores. Así, en 1900, gracias a su afición centrada en el laboratorio de pedagogía experimental, surge la famosa escala de inteligencia,
en colaboración con Simon, conocida como escala de Binet-Simon. En 1912, el alemán Stern aporta el valioso concepto de coeficiente de inteligencia.